Muy buenos días, gracias por la compañía en este 16 de agosto, el año 153 de la Constitución, de la restauración de la República, y un momento en el que hay un cambio de mando en la administración pública. Sale un gobierno, el gobierno constitucional 2012-2016, y entra una nueva administración encabezada precisamente por las mismas personas, Danilo Medina y Margarita Cedeño de Fernández, presidente y vicepresidente de la República, ambos del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, y un gobierno del PLD que ha gobernado con una coalición bastante amplia y diversa, de nombres por lo menos, porque ideológicamente no coinciden. Ha gobernado con un aliado ahora nuevo, salió de un aliado que era el Partido Reformista Social Cristiano, aunque una parte se quedó con el PLD, y se ganó de aliado al Partido Revolucionario Dominicano, que en un momento podríamos decir fue el hermano mayor del PLD. Ambas organizaciones tuvieron como líder a Juan Bosch, aunque luego Bosch en 1973 deja el PLD con un grupo de dirigentes y formó el PLD. Salió del PRD y formó el PLD. Pues ambos se reencontraron, ahora el PRD disminuido, con el liderazgo de Miguel Vargas Maldonado, un partido que ha sufrido muchísimas escisiones y crisis. El PLD también cuenta con partidos pequeños, aliados, muchas organizaciones, asociaciones, grupos que se formaron, de esos que se forman en la campaña, constructores con Danilo, comerciantes con Danilo, esas cosas. Siempre ocurre con todos los candidatos, que le ponen el nombre del candidato a grupos sectoriales que se involucran en política. Hay que decir, Fausto, también que también hoy concluye un periodo especial de los ayuntamientos y el Congreso que fue de 6 años, que se hizo así por la Constitución del 2010 para volver a celebrar las elecciones presidenciales con las congresuales y municipales en un mismo año. Entonces, en 2010 se eligieron los candidatos, los senadores, diputados, alcaldes, hasta el 2016. Así es. Bueno, de los últimos 20 años, es decir, entre el año 1996 y el año 2016, hay que decir que el Partido de la Liberación Dominicana le ha tocado gobernar durante 16 años. Solamente el interregno entre el año 2000 y el 2004 fue gobernado por el Partido Revolucionario Dominicano, con Hipólito Mejía como presidente de la República. Pero desde 1996, Leonel Fernández ha gobernado durante 3 periodos, 2 de ellos consecutivos, y Danilo Medina ha gobernado un periodo, que sería el 4º, iniciando un 5º periodo de gobierno, precisamente este 16 de agosto, con muchos desafíos planteados. Hay que decir que Danilo Medina obtuvo el triunfo del Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones del año 2012, hizo compromisos, hizo promesas y posteriormente reiteró con un cambio en la Constitución de la República su compromiso por una institucionalidad democrática, por unos pactos, por una serie de factores o elementos que eran importantes en la sociedad en su momento y siguen siéndolo todavía, como el combate a la corrupción, la lucha contra la impunidad, la reducción de la pobreza, el énfasis en la educación y en la salud, aquellos aspectos que son de deuda social acumulada durante muchos años del sistema político con una gran parte de la sociedad dominicana. Sí, hay que destacar también como un elemento importante que Danilo Medina logra su reelección con más del 60% de los votos, superando la marca histórica, podríamos decir, que tenía don Juan Bosch del 20 de diciembre de 1962, que con el PRD y aliado logró aproximadamente el 60. Danilo es 61 punto y tanto. Igual, después de la caída de la tiranía de Rafael Trujillo, solo el PLD y el PRCC, o el PR, mejor dicho, Partido Reformista, han logrado reelegir a sus presidentes, porque el otro partido que ha gobernado ha sido el PRD, y la única ocasión en que intentó la reelección, que fue en 2004 con Hipólito Mejía, falló en el intento. Así es. Danilo Medina tiene el compromiso muy fuerte de hacer frente a serios desafíos de la sociedad dominicana de hoy.
Algunos de ellos están vinculados con propuestas que ya ha formulado el presidente de la República, como es el tema de transformar la educación dominicana. Él ha dicho que ha lanzado una revolución educativa luego de la aprobación del 4% del Producto Interno Bruto para la educación, que comenzó en el año 2013. El otro gran desafío es la reforma de la seguridad ciudadana en República Dominicana, con una reforma de la Policía Nacional que ya fue aprobada como ley, pero que todavía tiene que ponerse en marcha en términos de ejecutorias gubernamentales. Y por otro lado, ser acompañada de otras iniciativas, porque con la sola reforma de la policía en una ley no se va a hacer mucho. Y por otro lado, el otro gran desafío propuesto por Danilo Medina es el de la reducción de la pobreza en la República Dominicana. Esta es una sociedad con muchas desigualdades, con muchas inequidades y con un amplísimo número de personas, muy amplio el margen, el número de ciudadanos y ciudadanas que padecen condiciones de pobreza, que tienen condiciones de marginalidad, que no tienen acceso a los bienes y servicios, de que disfruta una parte solo muy pequeña de la sociedad dominicana, y eso los aleja cada vez más de los resultados del progreso, de las nuevas tecnologías, del acceso al trabajo, condiciones de salud, acceso a la educación, que son algunas de las propuestas que en ese orden se ha propuesto el presidente Danilo Medina. Mira, Fausto, en el aspecto de la educación, hay que recordar que fue una lucha de la sociedad dominicana que se destinara el 4% del PIB para la inversión en educación. El gobierno cumplió ese reclamo, cumpliendo la ley, porque es una ley. Y hasta el momento, básicamente lo que ha hecho el gobierno del presidente Danilo Medina es construir aulas y comenzar con la parte de la tanda extendida, que todavía hay muchas críticas en ese sentido. Uno espera que en este cuatrienio pues se trabaje más en la mejoría de la calidad de la educación, sí. Y eso conlleva fortalecer a los docentes. Incluso muchos hablan de contratar maestros del exterior para reforzar las áreas en que estemos más débiles y mejorar todo esto del contenido curricular. Hay un pacto por la educación que se logró con diversos sectores, de manera que por ahí todavía se puede trabajar muchísimo para mejorar la educación dominicana. Sí, el pacto por la educación se firmó creo que el 2 de febrero del año 2014. Por supuesto que hay muchos elementos de ese pacto por la educación que están pendientes de ponerse en ejecución. El sistema educativo de República Dominicana básicamente deberá reforzar los contenidos por un lado y la formación de maestros que tengan la capacidad y la calidad para poder transmitir un conocimiento que permita un resultado, un producto educativo de calidad. Yo creo que ese es uno de los serios y grandes desafíos. Las universidades contribuyen muy grandemente, en especial la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la universidad pública, con la formación de los maestros, es la que aporta el mayor número de maestros al sistema educativo dominicano, maestros formados con metodologías de trabajo, pero obviamente que el Ministerio de Educación tiene un gran compromiso en este caso. Gustavo, hay que recordar algunos aspectos del discurso de Danilo Medina de toma de posesión en el año 2012. Sí, porque de alguna manera él tratará al presidente hoy, como es costumbre, de mostrar sus logros y las metas alcanzadas, pero también hay que ver las metas que se quedaron en el camino sin llegar a alcanzarse. Y está el tema de las expectativas, también. Por otro lado, es decir, cuando la gente compara lo que dijo Danilo Medina con lo que ha hecho durante los últimos 4 años, dice, bueno, yo puedo tener expectativa de que ciertamente lo que va a decir el presidente hoy lo va a cumplir en los próximos 4 años. Es verdad que ya él dijo que solamente gobernaría 4 años, que no le interesaba la reelección y que no quería saber absolutamente nada de reelección, pero se cambió la Constitución, se permitió la reelección, hemos vuelto a un sistema en el que se permite solo una reelección y se entiende que a partir de ahora ya Danilo no va a volver. Pero bueno, de todos modos recuerdo que en el año 2012, el 16 de agosto, ante el Congreso Nacional, el presidente Danilo Medina se propuso solemnemente construir un país ético y transparente, con el combate implacable y vigoroso a todas las formas de impunidad. Ese es uno de los aspectos, y dijo además que iba a sustentar su gestión gubernamental en los polos que ya estaban construidos por el anterior gobierno.
es decir, una nueva constitución de la República actualizada en el año 2010 con una estrategia nacional de desarrollo que tenía lo que eran las bases para varios pactos que eran importantes que debían ponerse en ejecución. Y dijo en el año 2012 que iba a combatir la pobreza y la desigualdad. Por tanto, hay una propuesta que hace Danilo Medina en ese sentido. Dice, vamos a construir en estos 4 años, es decir, entre el 2012 y el 2016, un gran pacto social para los próximos 4 años para sacar de la pobreza a 1.5 millones de ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana. Gran pacto social suena retórico, porque ¿qué es un gran pacto social? Él lo definió. El gran pacto social era aprobar el pacto fiscal, en primer lugar, según dijo Danilo Medina. No se cumplió eso. No se cumplió. El pacto por la educación, ese sí se suscribió. Pero y el pacto por la electricidad. Ese no se ha logrado Tampoco cumplir. se ha logrado. Y la transformación del aparato productivo, bueno, que sí, también habló de se eso. Pero dijo, en términos de la cuestión ética, por ejemplo, dijo, vamos a investigar y a sancionar la corrupción, incluyendo aquella que se denuncia solo a través del rumor público. Y habrá un código de pautas éticas que tendrán que firmar todos los funcionarios de la administración. Ese código fue firmado. Comenzando, dice, por mí mismo, por mí. El código fue firmado. Fue firmado. Vamos a ver si se cumplió. El primero en suscribirlo, dijo, seré yo. No voy a negociar con la mediocridad, no voy a negociar con los deshonestos, no voy a negociar con el desgano. Y como ustedes saben, dice Danilo Medina al finalizar su discurso, por sus frutos, mi frase será, por sus frutos los conoceréis. Sí, él dijo algo de eso y en campaña siempre decía que lo juzgaran al final del gobierno. Al final del gobierno. Recuerda que él dijo en varios discursos de campaña y de alguna manera lo repitió en su discurso de toma de posesión el 16 de agosto del 2012, que cuando un funcionario fuera mencionado por el rumor público, por una denuncia de los medios, aquí está, sí, lo iba a llamar, lo iba a cuestionar seriamente en una especie de consejo de gobierno y que si no daba explicaciones satisfactorias, ese funcionario iba a ser separado. Se iba a empezar una investigación, pero que iba a ser sometido a la justicia. Bueno, no sabemos cuánto se ha cumplido de esto, porque ha habido separaciones de muy pocos funcionarios y recientemente ahora se informó del sometimiento de Holguín, exdirector de INAPA, pero uno no sabe si fue iniciativa del Ejecutivo o del Ministerio Público. Bueno, eso es del Ministerio Público, es la Procuraduría General de la República al momento de finalizar el gobierno. Ha dado curso a los casos de los tucanos, el caso de los tucanos y a las denuncias que se formularon sobre corrupción Fausto. En el Instituto Nacional y de Agua hubo Potable una separación, una renuncia de un funcionario, Alberto casi comenzando el gobierno, que fue el ministro de Agricultura. El ministro de Agricultura. Nunca se sabrá, eso quedó en la nebulosa. Se rumoraban muchísimas cosas, se dio una explicación pública de que él iba a aspirar a la senaduría por la provincia Santiago Rodríguez. No aspiró. No ocurrió, no. Y siempre se rumoraron muchas cosas, nunca se puso claro por qué fue separado ese ministro, que se tenía un hombre de gran confianza del presidente. Así es. Y el otro fue el caso importante de Miguel Pimentel Caret en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. La OISOE, ustedes recuerdan el suicidio de un arquitecto que había acumulado deudas y que tenía pagos pendientes en la OISOE por trabajos en el Ministerio de Educación, particularmente en escuelas construidas para el programa de revolución educativa del gobierno. Esto generó una situación de crisis prácticamente, con un gran escándalo. Y el presidente Danilo Medina incluso estaba en Naciones Unidas en el momento que ocurrieron aquellos hechos, vino al país y se produjo la destitución, porque en realidad fue eso, de Miguel Pimentel Caret. No se procedió judicialmente. Sobre este caso se hizo una investigación, hay varias personas que resultaron involucradas o acusadas, pero se dijo siempre que estas personas eran los que menos responsabilidad tenían en los hechos. Y posteriormente ya se vinculó a Miguel Pimentel Caret con otro fraude, pero en el sector privado, en este caso en el Banco Peravia, y la Fiscalía del Distrito Nacional ha seguido, pero no
finalmente no ha involucrado a Miguel Pimentel Caret. Que por cierto, ese caso de la OISOE, prácticamente eso ha quedado en muy poco. Ese caso está como aletargado ahí. Bueno, porque hay unas personas sometidas, pero por eso el tiempo tiene una capacidad importante para borrar de la memoria histórica del pueblo. Y hay una especie en los temas judiciales, hay una especie de plazos fatales, que si usted no lo cumple, eso como que se va olvidando. Ya inclusive el reclamo social cesa. Y la gente tiende a ser hasta condescendiente y hasta se apena de quien está sufriendo algún tipo de acusación. Dice, pero solo quedan estos ingenieros, esta gente, que no son los principales, y la gente se va como olvidando y se va ese caso quedando un poco en el olvido, engavetado y todo eso, ¿no? Pero bueno, el tema de la impunidad es un tema importante. Yo pienso que es uno de los aspectos de mayor debilidad de la administración del presidente Danilo Medina. Hay muy serios cuestionamientos a funcionarios públicos, hay denuncias de corrupción en instancias del Estado, incluso desde el sector privado se han denunciado situaciones difíciles de explicar en la administración pública que tocan el propio Palacio Nacional. Tú recuerdas los casos de importaciones de productos agrícolas, por ejemplo. Claro, que se pensaba que eso había quedado en el pasado, porque eso ocurrió mucho en la administración del presidente Fernández, pero luego se han destapado casos en esta administración y agroempresarios reconocidos de un historial de seriedad han sufrido las consecuencias de ese manejo discrecional que favorece a personas que nunca han sido personas del sector agropecuario. Y hemos visto situaciones de denuncia también sobre manejos irregulares en el sector público educativo, especialmente relacionada con el uso de recursos del Estado en campañas electorales, lo vimos. Igualmente vimos el caso de los comedores económicos, que se utilizó recursos también para la campaña electoral. Eso particularmente en el caso del director de los comedores económicos, Monchi Rodríguez. El administrador, sí. El administrador. Pero no solo en lo de la campaña, esa administración de Monchi Rodríguez ha estado sacudida por muchos escándalos. Nosotros publicamos aquí un reportaje de unos manejos internos de la compra de vehículos, asignaciones de contratos irregulares, incluso que dio lugar a que una joven profesional muy ética, muy seria, renunciara de esa entidad estatal, porque querían que ella firmara y aprobara cosas que ella entendía que eso chocaba con la ley y con la ética. Y además, cómo desde esa entidad se montó todo un aparato de campaña para las aspiraciones, por demás fallida ahora, de Monchi Rodríguez a la alcaldía de Santiago. Él esperaba, daba por un hecho que iba a ganar la candidatura y perdió de Abel Martínez. Y por otro lado, aparte de esos casos particulares de funcionarios de la administración pública designados por el presidente de la República, Danilo Medina, a través de decretos, hay otras situaciones que se han dado en los que, por ejemplo, instancias de la transparencia o que luchan por la transparencia y el buen manejo de los recursos del Estado, como la Cámara de Cuentas, se han quedado prácticamente sin poder y sin capacidad de presión contra miles de funcionarios que no han hecho declaraciones juradas de bienes, por ejemplo. Pero además la Cámara de Cuentas, que ha estado más diligente últimamente, siempre retardaba muchísimo esas cosas. A veces auditoría de 2 años, las entregaba 2 años después y así, ya cuando el funcionario incluso no estaba en el puesto. Hay que recordar, nosotros hemos publicado muchas auditorías, hemos dado seguimiento. Las auditorías a la gestión, por ejemplo, del doctor Franklin Almeida en Interior y Policía, con unos derroches extraordinarios, pero se publicaron ya 2 años después de que él había salido del gobierno. Y así sucesivamente en alcaldías, en diversos departamentos del Estado, han ocurrido estas cosas. Bastante débil el seguimiento y el rigor del cumplimiento de las normas estatales en la administración de los recursos en los gobiernos municipales. Ese es uno de los puntos débiles que tiene precisamente la institucionalidad democrática de República Dominicana. Las alcaldías son gobiernos, se supone, independientes, pero deben rendir cuentas y tienen que tener consecuencias no rendir cuentas. Y entonces se toman decisiones, se dan contratos, hay gente que se aprovecha y no hay en rigor una investigación de parte del Ministerio Público ni de la Cámara de Cuentas, por ejemplo, sobre el valor de las obras expresado en los libros
cuando se hace el registro de las inversiones hechas por el Estado. Aquí no hay lo que se conoce como auditoría forense, que debía hacerse en ciertos momentos para por lo menos dar la señal de que el Estado dominicano, usted no puede de ninguna manera decirle que una escuela costó 18 millones de pesos, cuando se hace la investigación forense, por ejemplo, se determina que fueron solamente 6 millones de pesos que se invirtieron. Aquí la administración pública, particularmente en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, se hizo la costumbre de ofrecer inversiones o datos de inversiones en instancias o en obras del Estado multimillonarias con cientos de millones de pesos. Por ejemplo, la remodelación del Palacio de Bellas Artes. Ahí se gastó cualquier cantidad de dinero. La remodelación del Hospital Darío Contreras. Algunas construcciones que se hicieron en la UAS. La construcción del parqueo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fausto, debemos pasar ahora con nuestra compañera Carla Pimentel, que se encuentran precisamente frente al Palacio del Congreso Nacional y que nos va a contar sobre el ambiente que allí se vive. Adelante, Carla. Aquí en las afueras del Congreso Nacional a la espera de la llegada del presidente nuevamente electo de la República, Danilo Medina. Mientras tanto, han llegado varios mandatarios dominicanos e internacionales. Estábamos hablando hace un momento con el exministro haitiano, el ministro de Cultura haitiano. También llegó aquí al Congreso Nacional el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, que fue cuestionado acerca de algunos temas en la palestra pública ahora mismo de justicia que se encuentran muy mencionados y que han marcado este cuatrenio de Danilo Medina. Él no quiso mencionar ese tema, solo habló acerca del cambio de gobierno y dijo que era correcto porque había sido elegido correctamente, valga la redundancia, este presidente de manera democrática. Siguen llegando personas y mandatarios internacionales. Carla, ¿me escuchas? Estamos viendo el panorama, sí, lo escucho. Las protestas que se habían anunciado, un grupo de ciudadanos y ciudadanas, ¿ya han llegado a esos alrededores las personas a protestar? Sí, hemos visto en los alrededores varias personas que se han aglomerado, pero bastante distante al Congreso, porque la seguridad es bastante amplia y la distancia que se mantiene a toda persona que no esté acreditada, no tenga permiso para estar cerca del Congreso Nacional, ha sido bastante restringida. Y no se ha visto un movimiento tampoco muy caldeado, son pocas, todavía son las 9. ¿Qué están haciendo las personas que protestan? ¿Exhiben letreros, dicen consignas? ¿Qué están haciendo? Por lo menos nosotros todavía no hemos visto muchas personas con cartelones ni letreros. Pero según nos habían comentado, cuando nos traslademos allá en un ratito, vamos a seguir viendo qué está sucediendo en la zona. Pero nuestras personas no tenían letreros, sí se estaban acercando. Pero sí se había anunciado ayer y todavía hoy se mantiene de que estarán frente o cerca, lo más cerca posible al Congreso Nacional con sus cartelones, física, como ya lo habían comentado estas asociaciones y colectivos ciudadanos. Bien, muchísimas gracias, Carla Pimentel, por este reporte. Aunque Gustavo, no se ha confirmado oficialmente de parte de los partidos de la oposición, tanto el Partido Revolucionario Moderno como el Partido Reformista Social Cristiano, sí ha circulado la especie de que ellos van a asistir a la juramentación como legisladores y como el acto formal, digamos, de transmisión, de instalación del hemiciclo, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y antes de que el presidente de la República comience a hablar su discurso, supuestamente habría planes. Eso es lo que escuché, de que no estarían ellos ahí presentes y que se... Fausto, me informa la compañera Alida Giuliani que el compañero Tyron Dotel está en otra zona del Centro de los Héroes y que ya comienzan a llegar las personas que van a estar en la protesta de la cadena humana hoy y que en un momentito hará contacto con nosotros para darnos más detalles sobre esta protesta ciudadana, que hay que recordar que ellos iban a hablar de lo que entienden fue irregular en las elecciones. Algunos hablan de fraude, también van a denunciar la corrupción y dicen la impunidad que se mantuvo en este cuatrienio. Y hablando de eso, Fausto, hay que recordar que hubo varios escándalos en este cuatrienio. Algunos continuaron desde la administración del presidente Fernández. Podemos señalar, por ejemplo,
todo el expediente que hubo contra el senador Félix Bautista, un hombre de confianza del presidente Fernández, y que estuvo en los tribunales. No llegó a fondo el caso porque finalmente ya sabemos lo que ocurrió en alguna de las cortes y en la Suprema, y la decisión del procurador de no recurrir finalmente la última decisión que había tomado la Suprema de ratificar el archivo. También hay que recordar el caso del otro Félix Rodríguez de San Francisco de Macorís, que ambos un mismo día fueron favorecidos con un no al lugar. Pero en el caso de ese Félix, que parece que no es tan poderoso como el senador de San Juan, lo que ha ocurrido es que el juez que le favoreció, luego resultó que formaba parte de la llamada red de jueces que han sido acusados de corrupción. Fue revisado ese fallo y él ya fue enviado a juicio de fondo. Y además falló porque él no se religió como alcalde, intentó ser diputado y el pueblo de San Francisco de Macorís le dio la espalda. Así es, bueno. Vamos a ver qué ocurre. Ojalá que no haya ningún tipo de incidente en las protestas que se van a presentar hoy. Es un derecho, el derecho a la protesta. Sin embargo, yo creo que el gobierno y los organismos de seguridad van a hacer todo lo posible para evitar, sobre todo por la presencia de mandatarios internacionales, personalidades de la política internacional, como los presidentes de Guatemala, el presidente de Panamá, el presidente de Venezuela, el presidente de Ecuador, de Bolivia, la vicepresidenta de Costa Rica, el presidente de Bolivia, que están, el rey emérito de España, que están en República Dominicana precisamente para los actos de instalación del nuevo gobierno. Y si esto ocurriera, obviamente sería de alguna manera deslucir. ¿Tú dices que ocurriera alguna represión? Sí, no, las protestas tal y como están planeadas, o si se planea que llegue hasta esas personalidades internacionales, sería también como deslucir un poco los actos de instalación del gobierno. Pero si se les permite a las personas una protesta, una especie de decir estoy aquí, no estoy de acuerdo, sin más consecuencias, yo creo que eso pasa rápido. Precisamente ayer hubo una protesta de dominicanos y dominicanas frente a la Embajada de República Dominicana en Washington, denunciando lo que ellos entienden que fue un fraude electoral. Y eso no pasó de ahí. No apareció el embajador José Tomás Pérez, pero ellos sí protestaron, dijeron, distribuyeron un documento a la prensa. Las protestas, cuando no se reprimen, pasan rápido incluso. Recordemos la tontería que se hizo, una vez lo hizo, de apalear personas, arrastrarlas. Por eso, gases. Tú sabes que... Luego que se permitió que fueran, perdieron el impacto. Luego está muy presente en la sociedad dominicana el hecho de que los organismos de seguridad actúan y actúan con represión, evitando este tipo de actos. No para que los que protestan tengan alguna lección o alguna lesión, sino para evitar que los mandatarios internacionales que están aquí en el país puedan cerciorarse o enterarse de las protestas que existen. Pero si los apalean se enteran más, porque aunque aquí incluso se impida que los medios difundan eso, ya se sabe que todo el mundo con un móvil hoy hace de periodista y las redes sociales, entonces sería peor. El acto más importante, por supuesto, es el acto de instalación del nuevo gobierno. El presidente Danilo Medina va a jurar hoy como presidente, va a pronunciar un discurso, que es el discurso de planes de lo que va a ser su gestión gubernamental entre ahora y el año 2020. Y además hay las expectativas, luego de estos actos formales y protocolares, las expectativas con respecto al nuevo gabinete. ¿Quiénes serán los funcionarios removidos? ¿Quiénes serán los funcionarios cambiados? Porque hay interés, sobre todo cuando estábamos viendo las expectativas de la gente y lo que dice la gente en la calle, hay mucho deseo de que funcionarios gubernamentales que están desde hace muchos años en el gobierno y siguen en el gobierno como ministros, particularmente los que son miembros del comité político y personas en particulares que se mencionan, la gente como que está agotada de esa gente. Y también hay funcionarios que no sé si es su personalidad, no sé, su forma, que la gente los repele un tanto, porque cuando hablan resultan odiosos. A veces al tratar las cosas más nimias, pero resultan odiosos, entonces la gente ya está un poco como harta. La gente está harta de esa gente y quisiera ver que los remuevan. Aunque los PLDistas se han caracterizado por no hacer muchos cambios en su gobierno.
Leonel Fernández prácticamente hubo gente que duró los 8 últimos años con él. Y Danilo también siguió con esa gente, con la mayoría, y en los 4 años. Hay que decir... Un momentito, Gustavo. Tenemos un reporte desde Barahona, Bien, de Beni Rodríguez, que es por la vía telefónica. Vamos a escuchar el reporte de Beni Rodríguez. Adelante. Gracias, don Fausto. Buenos días. También a Gustavo Olivo Peña. Nosotros aquí desde Barahona, honrados de dar este reporte para Acceso TV. Aquí en Barahona la situación está totalmente calma. Hay una fuerte presencia policíaco militar y de la Policía Municipal Electoral que han acordonado el área de la sede del Palacio Municipal. Hasta ahora la situación está totalmente calma. Todavía el señor alcalde reelecto, el doctor Noel Octavio Subervinino, ha hecho acto de presencia aquí al Ayuntamiento Municipal para reelegirse por un 4º periodo en el municipio de Santa Cruz de Barahona. No se esperan grandes situaciones que puedan ocurrir, que puedan poner en riesgo, ¿no?, la situación aquí en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Barahona en la elección del bufete directivo. A pesar de que eso, habría que decir, Fausto, Gustavo, que el pasado síndico por el Partido Revolucionario Moderno, el señor Praede Olivero Félix, ha incoado varios recursos ante el Tribunal Superior Electoral para tratar de invalidar que el señor alcalde, el doctor Noel Octavio Subervinín, pueda tomar posesión del puesto en el día de hoy, y ha dicho a través de los medios de prensa locales que no debe todavía cantar victoria y que de tomar posición entonces estaría violentando la ley 17607 del Distrito Nacional y de los municipios, también la propia Constitución de la República y la ley 275-97, que es la ley electoral. Hasta ahora, repetimos, que la situación acá en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Barahona es de absoluta calma. Están llegando los señores ediles electos, algunos también salientes están ya en el salón del Consejo de Regidores, de modo que aquí lo que tenemos es una fuerte presencia de la Policía Nacional, que está al mando de un coronel de apellido Alcántara, y de efectivos del Ejército de la República Dominicana y miembros de la seguridad o de la Policía Municipal de aquí de Barahona. Muchísimas gracias, Beni. En un momento retornamos entonces con Tyron. Vamos a una breve pausa.